Les damos la bienvenida al culto de jóvenes del día de hoy. Vamos a empezar en este momento con el 신앙 고백. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 산 것을 믿사옵나이다. 아멘. Hoy va a orar por el culto nuestro hermano Pag Ezequiel. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por todo lo que nos das, por permitirnos rendirte el culto a pesar de la situación en la que estamos. Te agradecemos por cuidar a cada uno de nosotros y acompañarnos día a día. Te pedimos perdón por vivir nuestra vida en el mundo y tan solo darte una pequeña parte de ella a ti, por poner excusas para evitar hacerte caso, por no querer escucharte. Te pedimos perdón por la salud y el bienestar de nuestro pastor principal, por nuestra Chondosanim, por nuestros líderes y por cada uno de nosotros, para que nos acompañes y nos guíes en todos estos momentos tan difíciles. Por último, te pedimos que este problema del coronavirus termine pronto y podamos volver a encontrarnos todos en la iglesia nuevamente. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tener una alabanza especial preparada por nuestro equipo de Party Worship. 여호와를 기뻐하는 것이 우리의 일입니다. 다른 곳에 소망을 두지 않고 오직 주님 앞에 소망을 둡시다. 할렐루야. 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 한 번 더 고백하실까요? 주 안에서
주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를 바라볼 때 새 힘 주시니 우리의 힘은 주를 Bueno, ahora sí va a leer el pasaje nuestra hermana Yun Romin. El pasaje de hoy es Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, y dice así: Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Señor, te damos las gracias por reunirnos nuevamente para que podamos adorarte, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos sentir tu presencia y para que podamos compartir el amor que nos das. Te damos las gracias, Señor, por protegernos y por cuidarnos a cada uno de nosotros. Y a pesar de que estamos adorándote, Señor, cada uno en sus hogares, te pedimos, Señor, que estés protegiéndonos, que estés protegiendo este país, que estés protegiendo a nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros pastores y copastores, para que pronto podamos reunirnos nuevamente en tu casa para adorarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que en esta tarde estés abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos comprender tu palabra y que nos estés llenando con el Espíritu Santo para que tengamos la fortaleza y el valor de ponerla en práctica. Te damos gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, el pasaje de hoy se encuentra en el libro de Efesios. Como ustedes saben, el libro de Efesios es una de las cartas a las que se las menciona como cartas que se escriben desde la cárcel. Pablo escribe desde la cárcel a la iglesia de Efeso y les dice que tienen que ser sabios porque los tiempos son muy difíciles. A pesar de que Pablo había conseguido mucho éxito en sus misiones, había fundado muchas iglesias, el cristianismo era cada vez más perseguido y además los nuevos cristianos tenían muchas dificultades culturales y diferencias con el mundo que tenían que resolver a causa de su nueva fe. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice que están viviendo días que son muy malos. ¿Cómo son los tiempos que vivimos hoy? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no estamos viviendo tiempos fáciles. Los tiempos de hoy en día, un poco más o un poco menos, son difíciles para todos los que vivimos el día de hoy. Nadie nos persigue, en este país nadie nos asesina ni nos maltrata físicamente por el hecho de ser cristianos, y sin embargo vivimos día a día luchando con valores que son diferentes a los nuestros, con situaciones en las que nosotros tenemos que defender nuestra fe, y estamos inmersos en el mundo, y es por eso que tampoco podemos evitar formar parte y tener la cultura que hay en el mundo, ¿no? Vivimos en este mundo y por eso muchas veces estamos muy pendientes de la mirada de la gente, de cómo nos ven, de cómo piensan, de qué imagen le podemos llegar a dar a las otras personas. Por eso hoy en día a la gente le gusta tanto Facebook, ¿no? Facebook ya no tanto, Instagram y todas estas aplicaciones en las que la gente se ve bien o nos queremos ver bien delante de las otras personas. Ayer mi marido subió un video de Natán cantando, y hoy Natán a la mañana se levantó y me pregunta: mamá, ¿cuántos chego tengo? ¿Cuántos me gusta tiene mi video? Y yo me quedé mirándolo, nenito de 6 años, y ya tienen en la cabeza esas cosas, ¿no? ¿Cómo me ve la gente? ¿Qué es lo que va a pensar la gente de mí? Nosotros vivimos en una sociedad así, y es por eso que vivir con valores cristianos, vivir con actitudes cristianas, es una dificultad en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que vivimos tiempos malos, tiempos difíciles, y que porque vivimos en estos tiempos, nosotros tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo y vivir de forma sabia. Cuando pensamos en el tiempo, en aprovechar el tiempo, en la administración del tiempo, muchos de nosotros empezamos a caer, ¿no? Hoy en día, con la cuarentena, hay muchos que están durmiendo de día y trabajando de noche, y tenemos todos los días dado vuelta, y es algo que nos cuesta mucho y en nuestra lucha constante.
luchar contra la pereza, luchar contra la vagancia. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que me causa tristeza y me causa gracia al mismo tiempo, porque habla mucho de cómo somos nosotros los seres humanos, ¿no? En cuanto a esto, a la administración del tiempo. Y dice, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 9, dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Le está diciendo al ser humano, a nosotros, a los hombres, que aprendamos de la hormiga. Y dice, no tiene quien la mande, ni tiene quien la vigile ni gobierne. Con todo, en verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Y después en el versículo 10 dice, un cuarto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado, ¿no? Y es muy, muy humano lo que dice, ¿no? Ay, una siesta más, un descanso más, un poquito más, empiezo mañana, ¿no? Esa es la actitud del ser humano. Somos perezosos, somos vagos. No somos buenos administrando el tiempo. No pensamos muchas veces en el futuro o en lo que nosotros podemos llegar a obtener, sino que buscamos el descanso, la vagancia inmediata. Por eso la palabra nos dice que una persona sabia es una persona que sabe aprovechar el tiempo, una persona que sabe ver hacia el futuro. Y entonces nosotros que somos cristianos, ¿cómo tenemos que ser sabios? ¿Cómo tenemos que aprovechar nuestro tiempo? Sí tenemos que aprovechar nuestro tiempo invirtiendo en educación, invirtiendo en capacitación, aprendiendo cosas, trabajando, pero nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que tenemos que aprovechar el tiempo desde la mirada de la fe. Lo primero que tenemos que comprender es que nosotros tenemos un tiempo limitado. El tiempo que nosotros tenemos no nos espera, sigue avanzando. El tiempo que nosotros tenemos no es infinito. En el versículo 15 del pasaje hoy dice, tengan cuidado con su manera de vivir y no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar al máximo, dice, cada momento oportuno, porque nuestros días tienen una limitación y tienen un fin. ¿Se acuerdan que recién decíamos en el versículo de Proverbios que el perezoso no pensaba en el futuro? Y no pensaba en el futuro, en el pasaje de Proverbios, no pensaba en el futuro en qué comer mañana, en cómo trabajar. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar que tenemos un futuro más allá de eso, que nuestros días están contados y que vamos a definitivamente enfrentarnos cara a cara con Dios. El Salmo capítulo 39, versículos 4 al 5 dice, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal, es un suspiro que se pierde entre las sombras. Nuestra vida es así de corta, así de rápido pasa el tiempo. La otra vez, ¿quién me decía? Mis papás me dicen que no se acuerdan cuando yo era bebé, porque pasa así. Natán tiene 6 años y yo no me acuerdo cómo era cuando era bebé. Y yo me acuerdo que era muy lindo y cuando veo las fotos no era tan lindo. Pero el tiempo pasa muy rápido. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Hoy leí el diario y ustedes ya no leen mucho el diario y no ven mucho las noticias, estamos todos repodridos de ver las noticias. Pero en el mundo hay 307.903 personas que murieron a causa del coronavirus. En la Argentina hay 363. Es un montón. Nosotros decimos, pero a comparación del mundo es re poquito, pero es un montón. Ustedes calculan que nos juntamos nosotros en Cheongneunbu 60 personas y son 5 veces más de lo que se junta gente en Cheongneunbu que murieron a causa del coronavirus. El día anterior comían, bailaban, se casaban, festejaban, se iban de viaje. Y de golpe, la vida termina. Muchas veces nosotros decimos, bueno, para mí que para que vuelva Jesús, para el fin del mundo, falta. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ¿cuánto falta para que nosotros nos enfrentemos a Dios? ¿Cuánto falta para que nuestra vida termine? No lo sabemos.
nuestro tiempo, dice la palabra, está contado. Y la sabiduría del cristiano está basada en tener conocimiento de esta realidad, en tener la seguridad de que vamos a estar frente a frente delante de Dios. Tenemos que recordar esto en nuestra vida diaria, tenemos que recordar esto en nuestra relación con Dios. Es por eso que la palabra dice que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. ¿En qué? En vivir buscando la voluntad de Dios y en obedecer con el Espíritu Santo. El versículo 17 dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la meditación, a través del consejo de los hermanos de la fe. Tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, cómo Dios quiere que vivamos, cómo Dios quiere que actuemos, cómo Dios quiere que respondamos. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en cuanto temor, no está diciendo únicamente que temblamos, sino que está hablando de reconocer a Dios por lo que es, el dueño de la creación, el dueño del universo, el dueño de mi vida. Se trata de reconocer, de respetar, de adorar a Dios. Muchas veces nosotros, como dijo Ezequiel en su oración también, sabemos, pero no actuamos. Sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que cambiar, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero lo dejamos esperando. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y tenemos que esperar la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón y nos dé la fuerza y la fortaleza para actuar como hijos de Dios. Acá compara la Biblia al Espíritu Santo con una persona borracha. Dice, no se emborrachen, y al contrario, en lugar de emborracharse, ¿qué tenemos que hacer? Estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Uno de los efectos que tiene el alcohol, y dicho sea de paso, dicen que una de las cosas que más se vende durante las cuarentenas es el alcohol, pero la palabra dice que no tenemos que emborracharnos, sino que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿El alcohol qué hace? Nos hace al ser humano actuar con valor, ¿verdad? Por eso cuando vemos en los drama coreanos, el chewing-gum toma alcohol, se emborracha y va y hace comer su amor, que no podía decirlo cuando estaba sobrio, ¿no? Por ejemplo. Nos ayuda a expresar lo que nosotros sentimos. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa al alcohol para excusarnos de muchas situaciones. Y todo esto en realidad es un consuelo falso, pero la palabra nos dice que hay algo que es verdadero y que realmente nos da valor, que realmente nos da fortaleza y que realmente nos permite ser sinceros, y esto es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder aprovechar el tiempo que Dios nos da, para no solo saberlo, sino llevarlo a la práctica. La palabra de Dios dice que estemos llenos del Espíritu Santo para comprobar la voluntad de Dios y para ser capaces de ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿En qué tenemos que aprovechar nuestro tiempo? Al fin de cuentas, se trata de amar. Se trata del amor de Dios. ¿Cómo tenemos que aprovechar nuestro tiempo? Tenemos que aprovechar nuestro tiempo amando a Dios. Jesús en capítulo 22 de Mateo le dice a la gente que estaba ahí y a los fariseos y a los escribas les dice, la ley, el mandamiento de Dios, se resume en dos mandamientos. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tenemos que dedicar nuestro tiempo? Tenemos que dedicar nuestro tiempo a amar a Dios, a estar cerca de Dios, a relacionarnos con Dios, a ver qué le gusta a Dios, a ver qué es lo que quiere Dios, a pensar y a meditar en lo que Dios desea en mi vida. No lo que me resulta cómodo a mí, no lo que me produce satisfacción inmediata, no lo que yo creo que puede llegar a ser bueno, sino lo que Dios quiere en mi vida. Y la palabra dice, no perdamos el tiempo. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les decía que a mí me mandaban mails de la tarea de Natán? Y yo
los leía. Y me mandaban mensajes también con la tarea de Natán y les clavaba visto. Y no los hacía, lo dejaba para más adelante, ¿no? ¿Por qué? Pero en algún momento lo tenía que hacer. Y yo sabía que lo tenía que hacer, ¿no? Yo sé que lo tengo que hacer. Yo sé que en algún momento lo voy a hacer. Entonces, este es el momento de hacerlo. No dejemos pasar el tiempo. No tenemos que perder el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo para buscar a Dios, para encontrarnos con Dios, para amar a Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo para amar y para amar a nuestro prójimo, para amar a la gente que está a nuestro alrededor. El versículo 19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que aprovechar el tiempo? Tenemos que aprovechar el tiempo en amar a la gente que está a nuestro alrededor, en amar a nuestra familia, en amar a nuestros amigos, en amar a la gente que necesita de Cristo, aprovechar el tiempo en las personas. Hablábamos de que el alcohol era una de las cosas que más se vende en Estados Unidos. Dice que una de las ventas que se disparó fue de las armas, ¿no? Y nosotros vemos también un montón de noticias de gente que se amontona en los supermercados, que compra y no le importa si la otra persona que viene atrás puede comprar, si le alcanzan los productos o no. Ante la crisis, nosotros vemos mucha miseria, mucho egoísmo. Y sin embargo, el pasaje de hoy nos dice que en lugar de buscar nuestro beneficio, lo que tenemos que hacer en este momento, en tiempos malos, en tiempos difíciles, es aprovechar el tiempo para amar. Aprovechar el tiempo, como dice la palabra, en animarse, en cantar salmos, en dar las gracias, en orar, en perdonar. En nuestra familia tenemos que amar. Salgamos de nuestras habitaciones, dejemos de dormir, comamos juntos, hablemos, perdonemos, compartamos, oremos, aprovechemos el tiempo para hablar de Cristo, aprovechemos el tiempo para consolarnos, aprovechemos el tiempo para estar en familia y aprovechemos el tiempo para soportar, como dice la palabra, para consolar a nuestros hermanos de la fe, aquellos que necesitan del consuelo de Cristo, aquellos que ustedes saben que necesitan de la salvación de Cristo. A mí me encanta la palabra que usa la Biblia sobre soportarnos. Dice Colosenses que nos tenemos que soportar los unos a los otros. Y la palabra soportarse es esto. Para que este no caiga, este lo soporta. Nosotros pensamos, ay, no lo soporto, ay, no me lo banco. Y en realidad no es esa la expresión de la palabra. La palabra nos dice que tenemos que apoyarnos los unos a los otros para no caer. Que podemos apoyarnos los unos a los otros para tener el consuelo de Cristo. Aprovechemos el tiempo, no seamos perezosos, no seamos vagos, seamos personas sabias que aprovechan el tiempo para buscar a Dios, buscar la voluntad de Dios, estar llenos del Espíritu Santo para ponerla en práctica y no solamente vernos a nosotros, sino poder ver a nuestro alrededor y que el Señor nos dé la sensibilidad para ver la necesidad a nuestro alrededor. La palabra nos dice, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, porque el tiempo se acaba. Aprovechemos el tiempo en amar a Dios y en amar a nuestros hermanos. Amén. Amado Señor, te damos las gracias porque a través de la palabra de hoy nos da sabiduría. Sabemos, Señor, que nuestros tiempos están contados, que nuestros días están contados y que pronto vamos a tener que estar delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra como ciudadanos del reino. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra conscientes de que todo lo que hacemos en esta tierra va a ser contado delante de tu trono. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder aprovechar el tiempo en buscarte, en comprender tu voluntad
y en llenarnos del Espíritu Santo para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a aprovechar el tiempo para amarte, para buscarte, para pensar en vos y en todo lo que vos deseas para nuestra vida. Ayúdanos a aprovechar el tiempo para amar a nuestros hermanos, para ver a nuestro alrededor, para orar y consolarnos, alabarte y agradecerte juntos. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad que hay en nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a compartir y amar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos de la fe y a aquellas personas, Señor, que vos amás y que necesitan de tu evangelio. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 우리 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 다시 한번 찬양하기 원합니다. 하늘 위에 주님밖에, 하늘 위에 주님밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 영원히, 영원히. 내 맘과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 아멘. 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를